¿Cómo están? Estamos comenzando este día sábado santo. Vamos a esperar un poquito que vaya uniéndose más gente para comenzar esta transmisión de este compartir estos puntos que podamos tener en común para poder tener momentos de oración hoy día en este sábado santo. Saludos a las personas que se van uniendo. Y vamos a ir esperando que vaya llegando la gente. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va esta Semana Santa tan especial, distinta para nosotros? Hoy día el tema que nos va a convocar es el silencio de la muerte. El silencio de la muerte. Bien. Hoy saludo a todos los que se están uniendo. Hoy día no va a ser tan largo como el día jueves, es un poquito más breve. Para que conversemos, bueno, espero no alargar mucho. Conversemos un poquito sobre este tema tan particular y en esta dinámica que hemos tenido de retiro en casa. La hermana Lika ayer nos hablaba un poco de este hecho del desnudarse en la habitación con uno mismo, con lo que somos, con lo que tenemos, enfrentar aquello que hay en nuestra vida, aceptarlo con todo el cariño posible. Ahí está Lika, ¿cómo estás? Justo estaba hablando de ti. Yo hoy día los quiero invitar a que podamos hacer un salto en este sentido y miremos un poquito esta dinámica de la muerte desde el silencio. La dinámica de la muerte desde el silencio. Vamos a partir un poco ahora ya, contándoles cómo se dio todo esto. Fíjate que cuando leí el título, de inmediato me fui a Google a ver qué salía con esto. Y cuando googleé el silencio de la muerte, los primeros resultados de la búsqueda eran películas de terror, que se asociaba un poco estos términos, silencio y muerte, a algo de miedo. Cuando comienzo a buscar, indagar, la gran mayoría de las cosas que me salían a eso. Quería hacer un ejercicio un poco de copuchento para ver qué salía. Después de eso, ocupé el Google de hace 30 años atrás, cuando no existía el internet. Conversé con mis amigos, gente conocida, y le pregunté qué ideas le venía con estos términos, silencio y muerte. Cuando les hablaba de silencio, muchas veces me hablaban de omisión. Muchos lo asociaban también al contexto eclesial, cuando la iglesia cayó muchas cosas durante mucho tiempo, y este último tiempo en la iglesia chilena también, con todo el tema de los abusos, tema delicado, cuando la iglesia tapó a delincuentes. El abuso es un delito, hay que tratarlo como tal. Me parece que no hay que tener miedo en decir eso. Y lo asociaban justamente a esto, a esta cosa de la omisión. Ya tenía una carga negativa ya la idea, el término, el concepto de silencio. Y cuando hablaba de muerte, cuando les comentaba el hecho de que me dieran alguna definición, más que definición, alguna percepción, cuando yo les mencionaba la palabra muerte, lo que más se repetió fue miedo. Miedo, incertidumbre, y nuevamente asociado a un aspecto, llamémoslo así, negativo. Este ejercicio que no marca una tendencia clara, pero por lo menos en el círculo donde yo me muevo, que no es solamente creyente, hay muchos hermanos que no son creyentes, ateos o de otras profesiones de fe. Cuando googleé esto, hasta Google lo asume como algo malo y algo negativo, cuando hablamos de silencio y cuando hablamos de muerte. Fíjate que como sociedad muchas veces nosotros
también tenemos o vamos construyendo nuestra vida sobre miedos. Mi mamá siempre me decía que la única certeza que tenemos son dos, o sea, las únicas dos certezas son dos. Una que vamos a nacer, o que nacimos más bien, y otra que vamos a morir. Son las grandes certezas de la vida. Y me hace mucho eco esto, porque creo que tenemos que aprender a enfrentarnos a la muerte. Se me olvidó una cosa, vamos a tratar esta cosa en dos aspectos. Primero el que estoy hablando yo ahora. Vamos a ¿cómo se llama? A tener esta certeza de la muerte. Me perdí un poco. Esta certeza de la muerte. El hecho de la muerte tenemos que asumirlo de una manera bien concreta. De nuestra perspectiva de fe, y aquí hay una cuestión súper particular, y que lo hablábamos ayer también con la hermana Lica, es el hecho de resignificar. Muerte muchas veces implica cambios, implica una nueva vida. Desde la perspectiva de fe, a eso iba, y Jesús nos invita a mirar la muerte como un hecho que articula también el paso también a una nueva instancia, a esa vida que se prolonga. Estos hechos que parecen tan malos en sí mismos, porque fíjate que la cruz es un hecho malísimo, es un hecho pésimo. Ahí morían los peores delincuentes, en el contexto de la historia de Jesús. Morían de una forma terrible. No sé si vieron la película de Mel Gibson, que muchos expertos dicen que se acerca mucho a lo que es la realidad de la muerte en cruz. Una cosa inhumana, tortura, terrible. Es una cuestión que en sí misma es mala. Y uno se podría preguntar, pero espérame, ¿por qué nosotros los cristianos ocupamos un signo que en sí mismo es malo? Que en sí mismo nos recuerda algo que es tan terrible. Y creo que el hecho gira en torno justamente a la resignificación. Jesús resignifica este hecho de la cruz y lo transforma para nosotros en un signo de vida y no en un signo de muerte. Por eso este silencio de la muerte me parece que es súper importante que de otra manera también nosotros aprendamos a entender como un espacio de reflexión, un espacio propicio para que nosotros también miremos el corazón y comencemos esa resignificación de aquellos hechos que en mi vida me causaron tanto dolor. ¿Cuántos de nosotros, hermanitos y hermanitas, hemos tenido dolores tremendos en la vida? Que nos complican, que nos han hecho sufrir. Yo recuerdo dolores que no me querían hacer salir de la casa. Quería quedarme encerrado en la pieza. Las lágrimas estaban a la orden del día. La sensibilidad a flor de piel. El dolor del corazón hecho triza. O sea, el dolor del corazón que hace que se haga triza. Claramente hay un dolor tremendo y un dolor súper fuerte. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Nuestros errores. ¿Cuántos errores no hemos cometido en la vida y que después nos arrepentimos y también nos causan un dolor? Me parece que es importante esta dinámica porque es súper importante el silencio de la muerte. Es súper importante ese espacio post hecho significativo que me causó dolor. Generar justamente ese silencio en el corazón para comenzar ese proceso de la resurrección. No hay resurrección si no hay Viernes Santo, si no hay Sábado Santo, si no hay una muerte, si no hay un silencio que implique mirar el corazón también para que desde ahí vayamos generando ese replanteamiento, vayamos generando esa reformulación, ese reinventarnos. Por eso el silencio es tan importante. Por eso es importante también que esta muerte, que no es una muerte física, sino que una muerte desde muchas cuestiones, muchas perspectivas de la vida, nos genera un cambio profundo. El silencio de la muerte está lejos de ser algo malo, como lo dice Google, que me tira puras películas de terror, sino que es una oportunidad preciosa para poder resignificar desde el corazón lo que va a venir hacia adelante ahora. Este hecho de la resignificación, insisto, y voy a ser más claro en esto, tiene su paradigma en la cruz. Un signo malo en sí mismo, que morían los peores delincuentes y que Jesús supo resignificar para nosotros. Y por eso los cristianos ocupamos la cruz, no como un signo de muerte, sino que como un signo de vida. Ahora, insisto en esto, el silencio de la muerte es un espacio propicio y hermoso
para que nosotros miremos el corazón y desde el corazón generemos esos cambios que nos den vida y podamos pasar a ese domingo santo, a esa resurrección del corazón, a ese renuevo y ese frescor en la vida, que es tan importante. Yo creo que todos queremos de una u otra manera generar ese renacer, llamémosle así. Más bien, el término sería correcto, resucitar. Esta resurrección en nuestras vidas. Pero es necesario el tiempo del silencio. Ayer la hermana Lika, y me voy a tomar de esto, estaba desde su pieza, desde su habitación, un poco contextualizando como parte del retiro inclusive. Y yo creo que es necesario ese silencio de la habitación, ese silencio del corazón, ese silencio de la vida, para que de una u otra manera comencemos a generar los cambios necesarios, para que generemos esa resignificación constante y permanente del corazón, para que los hechos que tienen una connotación dolorosa en nuestra vida no nos derrumben, sino que los podamos enfrentar también con la esperanza de que después de ese hecho viene el silencio, y de ese silencio viene la resurrección. Suena cliché, quizás, esta dinámica que estoy proponiendo hoy día, pero me parece que es tremendamente importante, porque en una sociedad tan inmediata queremos resultados constantes, o sea, permanentes y ahora ya. Y la vida no funciona así. La vida no funciona así, no todos con un clic. Fíjate que, les voy a contar una anécdota. En nuestra parroquia estamos celebrando la misa por Zoom. Ayer celebramos la oración, la liturgia de la cruz, con las hermanas carmelitas, ellas desde el convento, nosotros en nuestra casa, y mucha gente que se fue uniendo. Pero gran parte de las ayudas que nos piden es que todos quieren más bien apretar el botón y que de inmediato se conecte. Tenemos en esta cultura de apreto y está listo. Y había que poner una clave, una contraseña, etcétera. Eso me habla mucho de nuestra forma de pensar también y de sentir. Queremos todo inmediato. Por ende, en ese contexto de la inmediatez no tiene espacio el silencio. No tiene espacio la dinámica de mirarnos con tranquilidad en el corazón. Pucha, hermanitos, vivimos en un mundo tan loco, tan acelerado, vivimos para ayer, trabajamos para ayer, y no vivimos el hoy. Todo el día corriendo, no tenemos espacio para poder sentarnos y pensar qué nos pasó en la vida, no tenemos espacio para el silencio, no tenemos espacio para enfrentar también la muerte, de etapas de la vida, de circunstancias, de hechos que nos van complicando. Yo los invito a que en este primer punto podamos también generar esos espacios prudentes y necesarios en nuestra vida para que comencemos, insisto en esta palabrita que para mí ha sido súper heavy, súper fuerte esta Semana Santa, el hecho de resignificar las cosas que nos pasan en ese silencio, para comenzar a sentar estos cimientos de nuestra propia resurrección. Eso por una parte. Y lo segundo y más breve, también desde otra perspectiva, desde otro prisma, invitarlos a ver, porque también el silencio de la muerte puede tener un sentido no tan sano, y es el silencio propio ante la muerte del otro. Y no hablo, insisto, no vuelvo a hablar de la muerte física, sino que hablo de la muerte en vida, el olvido, hablo del desinterés, hablo de la poca empatía, hablo de la irresponsabilidad, el silencio que es cómplice muchas veces de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor y que nos hacemos la vista gorda y no nos hacemos cargo. Creo que es importante también que nosotros como cristianos, aquellas personas también que no profesan nuestra fe y que sean de buena voluntad y que tengan esa buena voluntad en el corazón, yo los invito a que no seamos indiferentes y no guardemos ese silencio cómplice que muchas veces tiene la vida, ese silencio cómplice que nos hace engañarnos y sentir que mi vida no tiene vínculo con el que sufre. Lo decía el jueves, nuestra vida o nuestra felicidad nace desde la posibilidad de la donación de la vida, y el silencio en este sentido negativo, el silencio cómplice, el silencio que olvida, el silencio que hace que no existe, o peor aún, que es indiferente, nos hace infelices,
porque nuestra felicidad está en la dinámica justamente de la donación, está justamente del entregarnos, primeramente a uno mismo y después desde ahí a los demás. Cuando veamos el dolor de alguien, cuando veamos el sufrimiento de alguien, no guardemos silencio. O el silencio que hable con la corporalidad también. Un abrazo. Hoy día no es tiempo de abrazo todavía, pero en sentido figurado, este abrazo importante que también necesitan aquellos hermanos que hoy día muchas veces los matamos y los matamos en vida, con sueldos indignos, con condiciones de salud pésimas, con dolores en su vida, con abandono a nuestros adultos mayores, que tanto han dado por la sociedad y por nosotros mismos, y muchas veces terminan abandonados y solitos. Fíjate que una de las grandes penas que me ha tocado vivir justamente como cura es atender a los abuelitos en sus casas, y su gran dolor no es la enfermedad que llevan a cuesta, no es el dolor físico, sino que su gran dolor es la soledad. Están solitos, tanto tiempo dando la vida por sus hijos, por su gente, y muchas veces quedan solos, abandonados por distintas circunstancias. Estoy diciendo que haya mala voluntad, pero muchas veces terminan abandonados, y ese es su gran dolor. Yo creo que no podemos guardar silencio ante las injusticias, no podemos guardar silencio ante las cosas que no están bien, no podemos guardar silencio ante el dolor de los demás. Estas dos cositas entonces, estas dos perspectivas, los invito a que hoy día podamos mirar, que podamos reflexionar. Este silencio en este sentido positivo, llámelo así, de la muerte, que es una instancia previa a la resurrección, donde se nos invita justamente en ese momento a resignificar los dolores, las cruces de nuestra vida en virtud de la resurrección. Y este silencio en el sentido menos positivo, negativo, no negativo como tal, de la indiferencia, del silencio cómplice ante el dolor de los demás, creo que también es necesario que seamos honestos con nosotros, veamos si es que hemos guardado silencio, y si hemos guardado silencio, ¿qué hacer para poder mejorar? Y si no hemos guardado silencio, ¿qué puedo hacer para potenciar mucho más esa voz profética que el Señor nos pide? Gracias. Hoy día es mi último día predicando esta instancia de retiro, un poquito más breve que la primera vez. Ánimo, y si Dios así lo quiere, nos vemos en la tarde a las 6:30 con la hermana Lica conversando un poquito sobre esto. Preparen sus preguntas, porque con la hermana Lica estamos respondiendo todas las inquietudes, dudas, y compartiendo también sobre estos temas que hemos conversado hoy día. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Chao, chao.